過ぎてゆく時の中あなたを思い出す物憂げに眺める画面に映った二人笑ってた知りたくないほど知りすぎてくことただ過ぎる日々に飲み込まれたのそれでもただもう一度だけ会いたくてあなたの言葉にうなずき信じた私は一人置き去りに取り忘れる見えていたはずの未来も指の隙間をすり抜けた戻れない日々のかけらとあなたの気配を今でも探してしまうよまだあの日の二人腕を伸ばしてるAntes de empezar el video quiero agradecer a los miembros del canal, un saludo para Son Black, para Maikoto Fanfics, para Francisco Fic, para Jair Flores, para Edgar Martínez, para Red Set, para César Flores, para Antonio Bonilla, para Ricard Flores, para Michael Cubo, para Brian Alexander, para Fan de Fic, para Survilan 12, para Basi Rodríguez, para Mauricio Hernández, para C7 Cercer y para Brian Morales, gracias por el apoyo. Hola, soy yo aquí con un nuevo video, espero disfruten, link del fanfic en la descripción, renuncia de derechos, la historia, los personajes, las imágenes y la música no es de mi propiedad, créditos a sus respectivos creadores. Se vio a Overaul vestido de negro con 8 figuras siguiéndolo, sin embargo, su vista no se movió de Yu-Ojo. ¿Estás seguro de que están aquí, Ojo? Overaul dijo en voz baja y Yu-Ojo asintió con la cabeza. Quebrar 2 personas inmediatamente comenzaron a sujetar a Yu-Ojo empujándolo al suelo con fuerza, Yu-Ojo inmediatamente comenzó a luchar, pero fue inútil ya que Rikiya Katsukame y Kendo Rappa se encuentran entre los miembros más fuertes en términos de condición física en las 8 balas. Jefe, ¿qué? ¿Me estás ocultando algo? ¿Crees que no me daría cuenta de que tus acciones han cambiado ligeramente desde que saliste del alcance de la policía? Overaul se inclinó lentamente y se llevó la mano a la cara. Overaul era extremadamente obsesivo y, junto con su misofonía, también tiene un toque grave que lo hace propenso a tener siempre las cosas de cierta manera. Al ver las acciones de sus peones, su comportamiento sociópata comenzó a burbujear y, después de llegar a una escena sin nadie alrededor, su sospecha psicótica se hizo realidad. Me dirás después de que te desgarre y te vuelva a juntar un par de veces, me pregunto quién es. ¿La asociación? ¿El Sumiyoshi? ¿El Inagawa? ¿Una de esas papas fritas? Bueno, no importa, tú me lo dirás eventualmente. Overaul se quitó el guante mientras se ponía la mano en la cabeza. Salpicadura, la cabeza de Yu-Ojo explotó cuando el cerebro y los residuos de sangre pintaron a todos excepto a Overaul. Inmediatamente después de esta horrible escena, su cabeza se reformó con otro toque. Ahora, antes de que te desmonte un par de veces más, he decidido darte una oportunidad ya que eres mi subordinado más leal. Los ojos de Overaul miraron fríamente a Yu-Ojo, quien todavía estaba aturdido. Luego, los ojos de Yu-Ojo se aclararon cuando sus pupilas comenzaron a temblar incontrolablemente, su mente esencialmente se reformó de nuevo a lo que era antes y después de darse cuenta de lo que había hecho, se horrorizó. Jefe, es una trampa. Yu-Ojo gritó sabiendo lo que estaba a punto de suceder. Los ojos de Overaul se abrieron cuando una luz repentina apareció sobre él. Sin siquiera mirar atrás, Overaul se quitó el otro guante y golpeó sus manos contra el suelo mientras un enorme muro de tierra los rodeaba casi instantáneamente. ¡Boom! La pared se vaporizaba constantemente, aunque se aseguró de que la pared siguiera reformándose ya que Overaul seguía usando su poder en el suelo, su mente se aceleró porque estaba seguro de que no conocía bandas rivales con un poder de fuego como este. La sensación de quemazón se detuvo antes de que se liberara la pared. Overaul escaneó sus peones antes de mirar la escena frente a él. Una vez libres de la pared, sus ojos se posaron en un mar azul que envolvía los árboles a su alrededor. En una rama de árbol en particular sobre ellos había 3 personas: Shin, Dabi y el señor Compres. Es por eso que no quiero que mis subordinados directos tengan la mente controlada. Shin había confirmado uno de sus miedos mientras esperaba el momento exacto para envolverlos en llamas, y el enfrentamiento de Overaul les dio la oportunidad de hacerlo.
Shin no conocía el alcance completo de las habilidades de Overhaul, ya que la información que podía analizar sobre él se limitaba a lo que veía en el anime y, según su conocimiento, Overhaul siempre subutilizaba su propia peculiaridad, por lo que las posibilidades reales podrían ser infinitas. Shin también había tenido en cuenta la paranoia y las tendencias de Overhaul, pero lo que dejó fuera de sus cálculos fue, de hecho, el cambio de comportamiento de Yu-Oh. Muy interesante, las acciones de Yu-Oh solo deberían haber cambiado ligeramente, apenas perceptibles. Esto demuestra que necesito ser aún más eficiente en el futuro cuando cambie los recuerdos de las personas para mezclarlos mejor y no tener discrepancias. Jefe, huya. Él puede copiar peculiaridades y puede controlar la mente de las personas. Yu-Oh gritó mientras la saliva volaba de su boca al suelo. Así que se deshizo desarmando tu cerebro y luego volviéndolo a armar. Evidentemente eso funciona, ¿eh? Shin levantó una ceja liberando más fuego detrás de él mientras controlaba el viento para hacer que las llamas que los rodeaban fueran aún más feroces, ganando tiempo hasta que pudiera hacer que el ambiente de llamas fuera lo más letal posible para hacer su movimiento. ¿Qué hiciste? Overhaul pateó la cabeza de Yu-Oh y Shin solo sonrió. ¿No es obvio? Simplemente me trajo tantas peculiaridades útiles. ¿Un día antes cómo fue? Preguntó Shin al ver a Dabi entrar a la casa. Escondí el dinero cerca de las casas de escondite de Sumiyoshi e Inagawa mientras repartía una pequeña parte entre las pandillas medianas en ascenso. Dabi se derrumbó en el sofá. Empezaremos a difundir rumores sobre el dinero después de la emboscada. Shin tomó un sorbo del té en sus manos y Dabi arrugó las cejas. ¿Por qué él, Shin? Es tan raro. Dabi no podía dejar de lado el deseo de Shin de reclutar al señor. Compres. Todos son raros a su manera. Shin puso el té sobre la mesa. Y además de útil, su único defecto es su excesivo talento para el espectáculo. Las palabras de Shin hicieron que Dabi se frotara la frente. Lo que sea, tú eres el jefe. Ni siquiera sé lo que está pasando en ese cerebro tuyo y probablemente no lo entendería si lo intentara. Dabi estaba demasiado cansada para pensar más en eso, desplomándose aún más en el sofá. Muy bien, el pastel de carne está listo. El anciano que se llamaba Arata sonrió alegremente. Gracias, abuelito. Dabi saludó y Arata sonrió. Ren, has estado frotando esa loción que te he dicho que te apliques a tus tatuajes, ¿verdad? Arata entrecerró los ojos y Dabi asintió con la cabeza. Sí, solo se está pelando. Dabi se quitó el abrigo mostrando los contornos de ambos brazos. ¿Cuándo podemos empezar a hacer mi cuello? Dabi comenzó a frotarse el cuello y Arata frunció el ceño. Ren, el público, abuelo, realmente no me importa lo que esos drones piensen de mí. Dabi lo despidió con la mano y Arata suspiró. Bueno, necesito terminar la capa final, así que después de una semana puedo comenzar con tu cuello, pero debajo de los párpados hay un poco, abuelo, realmente necesito esto. Arata vio su mirada seria y suspiró. Está bien, de todos modos los dejaré solos. Arata se frotó la frente y entró en la cocina. Entonces, ¿realmente vas a reemplazar todas las partes de tu piel que alguna vez estuvieron llenas de cicatrices de quemaduras con tatuajes? Shin levantó una ceja y Dabi asintió. Yo simplemente no puedo, Dabi, está bien, no tienes que explicarte, es tu cuerpo. Shin extendió su mano indicándole que se detuviera y Dabi asintió. Prepárate mañana, encuéntrame en el edificio abandonado a las 5 p.m. Shin bebió el resto de su té antes de caminar hacia la puerta. Está bien. Dabi tomó el control remoto y lo encendió. Él nunca amará tus escamas. Mentiras. Estás mintiendo, él ama mis escamas, incluso lo dijo. Eso es lo que todos dicen. Dabi dejó el control remoto cuando Love Scales comenzó a reproducirse en la televisión. Arata entró y se rió sentado junto a Dabi uniéndose a él. Shin se metió en un callejón y cambió su apariencia a la de un niño hasta que llegó frente al orfanato. Al entrar, alguien lo golpeó de inmediato y, al mirar hacia abajo, vio a Toga abrazándolo. Shin, me escapé para que no tengamos que estar separados nunca más. Toga dijo felizmente. Shin, dile que se vaya. Inasa bajó corriendo las escaleras con la urgencia escrita en su rostro. No me iré. Toga se rió y el rostro de Inasa fue palmeado. Shin, literalmente rompió tu armario y olfateó toda tu ropa. Incluso se revolcó en tu cama. Es un bicho raro. Inasa estaba consternada por la repentina llegada y las acciones de Toga. Cada vez que algunos de los huérfanos o ella intentaban detenerla, ella sacaba un cuchillo y les apuntaba y, dado que siempre estaba rodeada de personas, Inasa no podía usar su peculiaridad porque aún no tenía control. ¿Tus padres saben que te escapaste?
Al escuchar esto, Toga miró hacia arriba con una sonrisa mientras asentía con la cabeza. ¿Sí? Shin comenzó a acariciar su cabeza, haciendo que Toga se apoyara en ella. ¿Cuál fue su reacción? Al escuchar esto, Toga se detuvo mientras agarraba su camisa. De todos modos, no se preocupan por mí, quiero estar con alguien que se preocupe por mí. Quiero estar con Shin. Toga saltó arriba y abajo mientras Inasa lo agarraba del cabello. Está bien. Shin se encogió de hombros, quería que Toga cortara los lazos con todas sus raíces y básicamente lo hizo, así que vivir aquí no sería tan malo. ¿Sí? De ninguna manera. Tanto Toga como Inasa tuvieron reacciones opuestas. Toga estaba extasiado mientras alcanzaba el antebrazo de Shin y sabiendo que ella quería un poco de sangre, se cortó el antebrazo y le permitió probar. Inasa palmeó la cara varias veces hasta que se pintó una huella en su rostro. Shin. Ella es una vampira y es simplemente rara. Inasa no pudo encontrar una explicación coherente, así que simplemente comenzó a divagar. Inasa, ¿preferirías que ella estuviera al lado de sus padres abusivos? Shin inclinó la cabeza hacia un lado, haciendo que Inasa se estremeciera. No, es solo, entonces, ¿a dónde más iría? ¿A las calles? Shin volvió a inclinar la cabeza e Inasa empezó a verse muy confundido. Bueno, no, es solo que suspiro, no importa. Inasa decidió que era inútil discutir con Shin porque incluso si estaba mal, Shin lo convencería de que estaba bien, así que ¿por qué molestarse en discutir con lo inevitable? La señora Ward aceptó a Toga muy rápidamente al ver la aprobación de Shin. Toga encajó junto con los otros inadaptados ya que también tenían peculiaridades de villano por lo que no la odiaron de inmediato, lo que la hizo muy feliz al encontrar personas que no la rechazaron automáticamente. Togas no. Inasa empujó a Toga fuera de la habitación del niño cuando esto cruzó la línea. Pepe, nos cambiamos aquí, no seas raro. Gritó Inasa mientras se sonrojaba furiosamente y le cerraba la puerta en la cara, dejando una Toga triste en la puerta. Más tarde esa noche, los ojos de Shin se abrieron de golpe e inmediatamente ladeó la cabeza mientras extendía la mano detrás de él, bajó su agarre y hacia la garganta de Toga, quien estaba comenzando a retorcerse por su repentino agarre en su cuello. ¿Ese espinilla? Toga susurró tartamudeando y Shin la soltó. Toga, no me acerques sigilosamente. Shin suspiró y Toga asintió dócilmente. ¿Qué estás haciendo aquí? Shin se frotó los ojos sin estar tan cansado ya que había estado practicando para no dormir del todo, por lo que no fue tan difícil recuperarse de su estado aturdido. N no podría dormir, solo entra. Shin no quería escuchar la excusa y abrió sus sábanas mientras se deslizaba sobre su cama. Toga chilló alegremente y saltó a la cama de Shin. Estoy tratando de dormir, se quejó Inasa, pasándose las manos por la cara mientras estaba ubicado sobre la cama de Shin ya que el orfanato había recibido recientemente una donación de literas a las que gentilmente aceptaron tirar las hamacas baratas. Shin vio la donación y la miró inconscientemente, pero sorprendentemente llegó a un callejón sin salida que lo sorprendió de que alguien lograra desconcertarlo, ya que eso no había sucedido desde que obtuvo altas especificaciones. Probablemente sea él. Shin había llegado a una conclusión, aunque no podía entender la repentina aparición. Levantando su sospecha de que nada era gratis en el mundo, comenzó a estar más cansado cuando estaba dentro del orfanato mientras observaba constantemente su entorno. Al día siguiente se despertaron y los otros chicos de la habitación empujaron a Toga porque necesitaban cambiarse. El día comenzó como cualquier otro, excepto que Toga estaba junto a ellos en el viaje en autobús a la escuela. Bakugo les siseó, el niño de cabello verde se asustó y el maestro les enseñó a restar. ¿Por qué te vas? Se quejó Toga agarrando la pierna de Shin ya que de repente tuvo que irse después de que llegaron al orfanato. Toga suelta y espera. Shin necesitaba irse ya que tenía que preparar un montón de cosas en el bosque de las bestias y no tenía tiempo para esto. Lo siento, por favor vuelve. Toga se estremeció cuando se le llenaron los ojos de lágrimas y Shin le dio unas palmaditas en la cabeza. Por supuesto que volveré. Al escuchar su tranquilidad, se calmó un poco e Inasa observó en silencio. Entonces Shin desapareció, vio a Inasa siguiéndolo y lo perdió fácilmente, dejando a Inasa confundido y deambulando antes de resoplar y luego regresar al orfanato. Encuéntrame donde nos conocimos, Shin, por supuesto. Señor. Con presa Shin cambió su apariencia a su rostro normal pero con diferentes colores de piel y cabello mientras se ponía ropa negra. Al llegar vio que Davi ya estaba apoyado contra un pilar roto. 20 minutos después para de hacer eso.
Davi siseó al ver el espectáculo de humo de nuevo y la aparición del señor Compres. Todo animador necesita una gran entrada, a diferencia de su estado de ánimo / apariencia en blanco y aburrido, me gusta ser espontáneo y colorido. El señor Compres refutó y Davi se burló. Señor Compres, ¿le gustaría ayudarnos en una emboscada? Shin sonrió, sosteniendo una mano detrás de su espalda, condensando una bola de fuego lista para atacarlos y se negaba. El señor Compres levantó una ceja debajo de la máscara, aunque después de correlacionar la voz con una similar, dedujo que cambió su rostro con algún tipo de peculiaridad. Por supuesto. Siempre estoy dispuesto a actuar cuando me lo piden. La emoción en su tono se mostró plenamente cuando Shin sonrió. Genial, repasemos el plan. ¿Tiempo presente no es obvio? Simplemente me trajo tantas peculiaridades útiles. ¿Yurojo estaba realmente controlado mentalmente? Un hombre que llevaba una máscara de peste y un sombrero de copa se acercó cuando Shin lo reconoció de los recuerdos de Yurojo, ya que era Shin Nemoto. Sí. Shin sonrió internamente, sintiéndose obligado a responder. Oh, eso va a ser útil, me pregunto si funciona por teléfono, pero lo sabré con certeza más tarde. ¿Qué estás, Ir? Shin no le dio tiempo a terminar ya que el señor Compres arrojó 4 canicas convirtiéndolas instantáneamente en rocas. Un hombre conocido como Ekiji Tengai se acercó y levantó las manos en el aire. No reaccionó lo suficientemente rápido antes y quería compensar su fracaso. Apareció una barrera encerrando a todos en un campo amarillo, las rocas se derrumbaron pero la barrera de Tengai no se rompió. Los dividiré, no dejes que se acerquen a Overhaul. Shin ordenó y ambos asintieron. Comprendido. Por supuesto. Les mostraré lo grandiosas que son mis actuaciones. Shin y Davi condensaron 2 soles mientras el polvo se aclaraba. Davi hizo flotar el sol hacia Shin, quien tomó el control de ambos mientras los arrojaba a un lugar determinado. Evadir. Overhaul ordenó ver 2 soles arrojados hacia ellos y Tengai dejó caer el escudo cuando todos comenzaron a dispersarse. Boom. Overhaul empujó sus manos al suelo colocando una barrera frente a sus peones. Shin inmediatamente corrió hacia Overhaul mientras los otros 2 se enfrentaban al resto. Tonto. Overhaul vio a Shin tratar de acortar la distancia mientras extendía su mano hacia abajo. Overhaul observando todo esto se paró con confianza extendiendo un solo dedo. Splat, el brazo de Shin estalló en miles de pedazos y cuando lo hizo, le dio una patada a Overhaul en el estómago y lo empujó hacia atrás. ¿Qué? Los ojos de Overhaul se abrieron mirando su brazo con asombro. Splat, el lado derecho del cuerpo de Overhaul explotó y luego se reformó. Shin comenzó a analizar rápidamente la peculiaridad de Overhaul y no podía creer que, en términos simples, era el control de la materia y cuando Kai sintió que su cuerpo se corrompía a un ritmo acelerado, inmediatamente actuó resultando en él. Desmontando cada parte de él que estaba corrompida y luego volviéndola a montar. Entonces puedes recuperarte de mi corrupción ya que puedes controlar tu propia materia. Primero mi control mental, ahora esto. Me disculpo Kai, pero no puedes salir de este bosque con vida. Shin se puso de pie cuando su brazo también comenzó a reformarse, sorprendiendo mucho a Overhaul. Alimañas. La urticaria comenzó a aparecer en su cuello cuando comenzó a rascarse sin descanso. Overhaul no dudó y dio una palmada en el suelo cuando el suelo comenzó a convertirse en olas. Bam, las olas fueron destruidas por Shin, quien se quedó allí sonriendo con calma. Overhaul se congeló al ver sus efectos peculiares contrarrestados con algo similar. Tu peculiaridad proviene de tus manos, ¿verdad? Eso puede hacer que las cosas sean realmente inconvenientes. A diferencia de Overhaul, la peculiaridad no se limitaba solo a sus manos, sino a cualquier lugar que tocara su cuerpo. Shin no le dio tiempo para terminar y comenzó a correr hacia él mientras el suelo comenzaba a dispararle una gran cantidad de pilares. Overhaul no dudó y disparó sus propios pilares para bloquearlo mientras Shin los atravesaba a todos. Chocar Bam auge, los pilares chocaron, pero Shin no detuvo sus movimientos cuando una sonrisa loca se formó en su rostro mientras se acercaba más y más a Overhaul. Una gota de sudor se formó en su rostro al ver la figura de Shin que se aproximaba mientras sus ojos se llenaban de rabia desatando todo su espectro. Te mataré. Más temprano en el día mientras me enredo con Overhaul, ustedes 2 van a someter a sus lacayos conocidos como las 8 balas y asegurarse de tener al menos una parte de cada uno. Shin les entregó 2 hojas de papel que mostraban todas sus habilidades que vio en los recuerdos de Yuojo junto con instrucciones básicas. Entonces, básicamente, el payaso detiene los músculos mientras yo me ocupo de los demás. ¿Por qué estás confiando en este tipo? ¿Qué pasa si se escapa?
Davi estaba desconcertado después de leer el plan de Shin, que significaba que tendría que confiar en este payaso y el señor. Compress se quedó sin aliento. Nunca abandono un espectáculo. Siempre lo cumplo. El señor. Compress se sintió muy ofendido por la declaración de Davi, proclamando sus intenciones de que los dos lo vieran. Shin había captado la naturaleza de Mr. Compress y, por lo que entendió hasta ahora, debería ayudarlo e incluso si decidiera traicionarlos, lo cual era una posibilidad baja, Shin no estaba preocupado y concluyó que podía someter a Mr. Compress después de analizar cómo lo hacía. Usa sus poderes. Está bien, ustedes dos, eso es suficiente, todo lo que tienen que hacer es concentrarse en esos objetivos y seguir las instrucciones. Shin señaló y Davi tenía una mirada de incredulidad. No te preocupes, joven Emo, te prometo que protegeré tu vida para que puedas tomarla más tarde. El señor. Compress declaró cuando una bola de llamas apareció en las manos de Davi. Más te vale. En la actualidad ir. Davi y el señor Compress inmediatamente bajaron a una posición que impidió que los demás se dirigieran hacia Overaul. Bastardos. Yurojo gritó mientras se formaban gemas de su cuerpo. Recuerda dejarlos en al menos un trozo. Davi comenzó a encenderse en un fuego furioso sin contenerse. A diferencia de tu peculiaridad incivilizada, la mía es muy elegante, así que, por supuesto, estarán completos. El señor Compress se burló, sacando una canica de su bolsillo. No olvides distraer a Setsuno. Davi no esperó a que terminara mientras corría hacia los 8. Urk. Davi se sintió mareado de repente y se agachó cuando un cuchillo salió disparado hacia él, aunque no detuvo su carga, desatando sus llamas hacia Setsuno. Boom Tengai corrió frente a Setsuno cuando las llamas chocaron contra su barrera, bloqueando la vista de Setsuno, que era el propósito de este ataque, cuando la canica se agrandó en la mano del señor Compress. Estallido, estallido, estallido. El señor Compress comenzó a disparar y de repente un hombre se paró frente a su objetivo de Idoro y se reveló como Katsukame. Debajo de él había un vial roto y el señor Compress entrecerró los ojos sabiendo muy bien que era la droga conocida como disparador. Ve a Tengai, dijo y de Hidro inmediatamente se dirigió hacia Tengai. Las llamas salieron del abrazo de Davi, arreando las 8 balas como si fueran ovejas. Un disparo de llamas destinado a asustar al gruñido Soramitsu Tabe causó algo diferente en lugar de su propósito previsto. Yurojo vio una explosión que se aproximaba y rápidamente recogió a Tabe mientras corría hacia la barrera de Tengai. Katsukame se quitó las balas de la piel y dejaron 3 agujeros sangrientos en su brazo izquierdo. Rappa, que estaba saltando en el aire de la emoción, de repente se disparó hacia Davi hasta que saltó hacia atrás. Boom, una roca apareció en su camino, lo que provocó que el adicto a la lucha mirara hacia el señor Compress, al ver la atención que le hizo una reverencia. Supongo que dado que solo hay 2, eso significa el plan B realmente tuvo en cuenta todo. El señor Compress pensó, notando a 2 personas en su vecindad en lugar de 3. Tengo que terminar esto rápido. Hola, soy el señor Compress, gracias por pasar sus últimos momentos asistiendo a mi espectáculo, espero que lo disfruten. El señor Compress levantó la vista de su reverencia con una sonrisa malvada formándose detrás de su máscara. Si querías pelear, deberías habérmelo dicho. Rappa no dudó y se abalanzó sobre Mr. Compress, levantando los brazos cuando comenzó a formarse una andanada de golpes. Katsukama, que no estaba muy lejos detrás de él, sintió una repentina urgencia por todo lo que estaba pasando. Los ataques de los niños fuego no parecían como si estuvieran tratando de lastimarlos, sino más bien como guiarlos, lo que lo ponía ansioso. Tengo que darme prisa. Katsukama concluyó agarrándose el puño mientras corría para alcanzar a Rappa para que pudieran matar a este tipo y apoyar a los demás. Aquí atrapa. El señor Compress arrojó una canica transformándola en una roca, pero en lugar de correr hacia atrás, saltó hacia adelante. ¡Guau! Rappa rodó debajo de él mientras gritaba de asombro. Entendido Rappa. Katsukama se abalanzó sobre Mr. Compress mientras usaba sus habilidades para consumir parte de la resistencia de Rappa para alcanzar a los 2. ¡Bam, maldita sea Rappa! Katsukama gritó, golpeando al señor Compress y haciendo que cayera lejos. Oh, sí, podrías mirar eso. Rappa quedó impresionado al ver la parte faltante de su brazo derecho, sin que ellos lo supieran. En el suelo había una canica azul que encerraba la otra mitad. El jefe lo arreglará más tarde. Rappa se encogió de hombros sabiendo que esto podría solucionarse con un solo toque de Overaul. Rappa, necesitamos, vaya, tu actuación realmente tiene un gran impacto. Gritó el señor
Compress, sacudiéndose la ropa, como antes de detenerse cuando se levantó, volvió a colocar el hombro en su lugar, aunque no mostró ninguna reacción, ya que eso disminuiría el rendimiento. Me alegro de poder entretener a gente tan interesante. Ambos parecían conmocionados al ver al señor Compress aparentemente bien después de recibir un golpe completo de Katsukama. Recibió uno de tus golpes. Recibió uno de tus golpes. Estoy tan entusiasmado. Rappa gritó, continuando su persecución. ¡Boom! Un fuerte estallido de fuego explotó detrás de Katsukama, lo que provocó que su cabeza se inclinara instintivamente hacia un lado y, después de dudar un momento, decidió seguir a Rappa, ya que seguramente moriría solo. Rappa corrió hacia el señor Compress con un espíritu de lucha enloquecido y el señor Compress sonrió ante la actuación que estaba a punto de lograr. Comencemos la segunda parte del primer acto con una explosión, de acuerdo. El señor Compress gritó cuando aparecieron dos canicas en cada mano, lo que resultó en dos Glock. Las balas salieron volando de su Glock gemelo a gran velocidad. Katsukama empujó a Rappa hacia atrás y puso su brazo frente a su cara dejando su cuerpo completamente abierto. Maldita sea. Katsukama sintió que las balas perforaban su piel y tuvo que usar su peculiaridad en Rappa. ¿Qué haces, Katsu? Callarse la boca. Katsukama no se preocupó por las quejas de Rappa ni por ser honorable y comenzó a drenar a Rappa de toda su energía. Bastardo. Rappa dejó escapar débilmente sintiendo que toda su energía lo absorbía cuando Katsukama lo tiró a un lado. Vaya, una traición antes del segundo acto. No puedo creer esto. El señor Compress estaba asombrado por la acción repentina, llevándose las manos a la cara con un grito ahogado. Cállate, payaso. Katsukama rugió, corriendo hacia él con nueva fuerza. No soy un payaso. El señor Compress siseó, condensando sus ojos mientras sacaba 8 canicas y se las lanzaba a Katsukama. Boom, las canicas resultaron ser granadas a las que les faltaba el alfiler, lo que provocó que explotaran en la cara de Katsukama. Su piel se estaba volviendo negra como el carbón, pero Katsukama no se inmutó. El señor Compress corrió hacia adelante bajo el humo negro, luego, de repente, un puño voló a gran velocidad a través del humo, pero en lugar de esquivar, el señor Compress recibió el golpe. Estallido, tostada. El señor Compress se aferró a su brazo antes de que el golpe pudiera destruirlo por completo, activó una canica debajo de su abrigo, lo que resultó en una gruesa lámina de tungsteno que apareció absorbiendo gran parte de la fuerza. Al sentir la superficie dura, Katsukama se sorprendió y confundió de que no voló hacia atrás o de que su puño no se sumergió por completo en el cuerpo de este insecto. Entonces, de repente, su vista cambió hasta que el señor Compress fue visto como un gigante en lugar del insecto que alguna vez fue, lo que una vez más lo llenó de confusión. Siéntate bien. Mr. Compress externamente mantuvo su apariencia, poniendo a Katsukama en su bolsillo. Sin embargo, internamente, su cuerpo sufría ya que todas sus costillas, excepto 2, se habían roto e incluso se habían producido algunos daños en los órganos. Caminando lentamente hacia Rappa, lo tocó antes de convertirlo en una canica. La respiración se volvió un poco difícil cuando se quitó la máscara y dejó al descubierto sus ojos anaranjados. ¿En qué tipo de actuación me metí? Boom, en el otro lado de la batalla, Davi tenía una sonrisa loca en su rostro, finalmente pudo usar su peculiaridad al máximo sin ninguna repercusión. Usaste tu peculiaridad con él, Deidoro. Gritó el hombre de cabello rubio conocido como Setsuno. Aunque por supuesto que lo usé con él. Incluso usé un vial de gatillo. Incluso ahora está bajo los efectos. Deidoro balbuceó respondiendo a su acusador. Aunque abre la barrera y déjame pasar, debería poder acercarme a él con mi peculiaridad. Debido al error de Davi, Yurojo terminó cerca de las peculiaridades de los no combatientes, lo que no se suponía que sucediera. En realidad, se suponía que Davi acabaría con los 5 rápidamente ya que ninguna de sus peculiaridades podía luchar contra él de frente. Luego se suponía que debía ayudar al señor Compress, que estaría ganando tiempo, pero todo cambió cuando Davi no reaccionó lo suficientemente rápido y Yurojo se dirigió a Tengai. Sí, eso parece ideal, deberíamos formar nuestro ataque alrededor de Ojo. Dijo Onemoto y los demás asintieron mientras otra ráfaga de fuego salía en espiral. No puedo aguantar mucho más. Tengai estaba empezando a empaparse de sudor a medida que su resistencia comenzaba a agotarse con cada uno de los golpes de Davi. Cuando ocurrió el primer ataque y fue testigo de la potencia de fuego de Davi, inmediatamente consumió 2 viales más de gatillo para mejorar los efectos de su barrera.
La barrera se abrió parcialmente y Yurojo salió corriendo, las gemas habían cubierto su cuerpo y al ver esto, Dabi usó una mano para dispararle a Yurojo. Yurojo puso sus brazos frente a él mientras corría a través de las llamas que se aproximaban, sus gemas comenzaron a derretirse pero siguió creciendo de su piel ignorando el dolor. Maldición. Las llamas se encendieron bajo los pies de Dabi cuando comenzó a volar hacia el cielo. La razón por la que no hizo esto en primer lugar es que cortó su poder de fuego a la mitad, lo que provocó que dividiera su atención. Deidoro. Lo sé. Deido rugió borracho cuando comenzó a tirar al lanzar sus cuchillos a Dabi, quien trató de esquivarlos mientras les lanzaba ráfagas de fuego. Tengai comenzó a cronometrarlo correctamente, lo que permitió que los cuchillos escaparan y las llamas se bloquearan. Mierda. Un cuchillo atravesó el brazo izquierdo de Dabi, enojado murmurando para sí mismo y cada vez más frustrado por haber resultado herido mientras ellos seguían ilesos. Setsuno usó su peculiaridad y todos los cuchillos, incluido el que estaba empalado en el hombro de Dabi, fueron devueltos a sus manos y se los entregó a Deidoro. Buen tiro. Setsuno aplaudió. Gracias. Deidoro asintió listo para lanzar los cuchillos de nuevo. ¿Quién es tu objetivo? Nemoto gritó y la boca de Dabi se movió por su cuenta. Los no combatientes. Maldición. Dabi comenzó a volverse más feroz a medida que su molestia comenzaba a alcanzar su punto máximo, arrojando tanto fuego a la barrera como era posible con el deseo de matarlos. Yurojo, al ver esto, comenzó a formar lanzas de gemas con sus manos para arrojárselas y llamar su atención. ¿Por qué tu jefe está haciendo todo esto? Nemoto preguntó y Dabi comenzó a luchar bajo la pregunta. Para matar a tu jefe y absorber a la Yakuza, fuck. Dabi maldijo cuando su ira comenzó a salir de él cuando juntó las manos, cuando un fuego quemado y mortal se formó en sus manos. Todos y cada uno de ellos abrieron los ojos ante su respuesta, todos miraron instintivamente en la distancia donde estaba Oberaul hasta que Nemoto volvió su mirada hacia Dabi y luego se estremeció. Entonces, de repente, la paciencia de Dabi se rompió cuando la expresión tranquila desapareció de su rostro y finalmente dejó que sus emociones comenzaran a controlarlo. ¿Qué estás haciendo? Nemoto gritó con urgencia al ver sus repentinas acciones. Estoy a punto de usar Prominence Burn. Dabi soltó una carcajada loca, y al escuchar este movimiento familiar, campanas de alarma resonaron en todas sus mentes. Bajo sus ojos llenos de sorpresa, las llamas azules de los alrededores comenzaron a converger hacia el enloquecido Dabi. Golpear los latidos de sus corazones comenzaron a sincronizarse sintiendo el aura familiar que Dabi estaba emitiendo, con la que todos estaban muy familiarizados, la muerte. El bosque estaba constantemente bombeando un calor abrasador liberando enormes cantidades de humo, pero a pesar de todo esto, sus alientos se sentían fríos, sintiéndose helados hasta los huesos, incapaces de moverse como si estuvieran congelados. La risa loca de Dabi los liberó de sus grilletes mentales y los hizo temblar inconscientemente. Ojo, Deidoro mierda, deténgalo. Setsuno chilló, entregando inmediatamente los cuchillos devueltos a Deidoro. Espero que la barrera pueda bloquear esto, putos coños. Dabi rugió, arrojando su cordura a cambio de rabia, poniendo más poder en sus manos, y al hacerlo el fuego debajo de sus pies disminuyó bajando su altura a medida que el objetivo en su espalda se ensanchaba. De repente, Dabi juntó las manos antes de separarlas lentamente creando una mini onda de choque cuando una pequeña llama blanca se formó en sus manos. Más campanas de alarma sonaron en sus cabezas, sabiendo que si Dabi lanzaba ese ataque seguramente morirían, la urgencia cayó sobre sus rostros mientras comenzaban a moverse más apresuradamente. Yurojo comenzó a lanzar sus lanzas aún más rápido, descartando la calidad de las lanzas y solo queriendo detener a Dabi cuando Deidoro arrojó las dagas mientras Setsuno las volvía a poner en sus manos. Los cortes comenzaron a ensuciar su cuerpo cuando Dabi dejó de concentrarse en maniobrar, poniendo toda su atención en este ataque. La sangre de sus nuevas heridas comenzó a filtrarse en su ropa, lo que resultó en un olor acre a hierro que solo Dabi podía oler. Pero incluso a través de todo este dolor, su sonrisa no abandonó su rostro, de hecho, se hizo más amplia, estirándose lo más lejos posible mientras la risa maníaca escapaba continuamente de sus pulmones llenos de humo. Al ver que el miedo se filtraba en sus expresiones, no pudo evitar disfrutar sabiendo que, por primera vez en su vida, esta técnica no le causaría dolor y, en cambio, sentiría en su espectro previsto. ¿Qué tal si en lugar de hablarte sobre la quemadura de prominencia, por qué no te muestro? Dabi rugió con locura, manteniendo la técnica que había sido arraigada en su mente desde que era un niño por encima de su cabeza. Deténgalo.
Deja de moverte. No. Tenga y tienes que sostener. Lo sé. Quemadura de prominencia. Boom. Justo cuando dejó sus manos, las llamas que lo rodeaban retrocedieron como si se rindieran al poder de Dabi, sin atreverse a avanzar más, como si tuviera miedo de las llamas que creó. Tengai consumió 3 viales más de gatillo, sin importarle que pudiera sufrir una sobredosis, sabiendo que si caía, todos sus camaradas seguramente morirían. Una fuerte onda de choque resonó cuando una explosión de llamas golpeó la barrera, lo que provocó que Tengai gritara de angustia de inmediato. El fuego blanco comenzó a romper la barrera de Tengai a un ritmo alarmante, queriendo devorarlo por completo, aunque Tengai continuamente trató de reconstruir su barrera, pero a pesar de que las llamas no pasaban a través de sus dedos controlándolas, comenzaron a derretirse. Es imposible, ¿cómo? Tengai estaba incrédulo al ver que sus manos comenzaban a cremarse enfrente a él mientras la ceniza flotaba hacia arriba y luego desaparecía frente a sus ojos. Mi barrera sigue levantada, ¿por qué? Al escuchar sus palabras, giraron la cabeza antes de que todos miraran a Tengai horrorizados al ver que se convertía en cenizas hasta que su mitad superior desapareció por completo, lo que provocó la caída de la barrera. El blanco eclipsó los ojos de todos, causando que las retinas de todos los ubicados en la barrera se quemaran hasta que quedaron completamente envueltos en blanco. ¡Ah! Mis brazos. Mis piernas. Ayúdenos. Alguien. Los gritos resonaron donde una vez estuvo la barrera cuando Dabi cayó al suelo incapaz de mantenerse en el aire. Había una razón por la que no usó este ataque, pero después de recordar las palabras de Shin, no tuvo otra opción. Escena retrospectiva. Dabi, si alguna vez terminas en una posición en la que te sientes acorralado durante esta emboscada, debes usar Prominence Burn. Shin le dijo mientras esperaban que llegaran las 9 personas. Pero, si tienes un problema con la forma en que tu padre lo usa, haz lo tuyo. Si te contienes, entonces solo estás demostrando que tu padre tenía razón. Al escuchar esas palabras, la respiración de Dabi se volvió áspera al pensar en su padre antes de calmarse de inmediato. Está bien, confío en ti. Dabi asintió apretando sus manos en un puño tembloroso, mirando a lo lejos viendo que la gente comenzaba a acercarse. Fin del recuerdo. Suspiro, lo hice mío. Dabi miró sus manos ilesas y temblorosas, disfrutando de la sensación de estar libre de sus ataduras mentales. Yuho, que estaba congelado, observó horrorizado al ver a sus camaradas arder vivos, incapaz de moverse después de que cayó el ataque y, aunque gran parte del ataque de Dabi fue negado por la barrera drogada, mientras que solo dejó que una pequeña parte se filtrara a través de ella, hizo una increíble cantidad de daño. Te mataré. Yuho rugió, corriendo hacia el debilitado Dabi que estaba resoplando incontrolablemente. No puedes matarlo, es uno de los personajes principales de la actuación. Mr. Compress sonó detrás de Yuho, lo que provocó que rodara hacia la derecha. Tú. A mí. El señor. Compress lo afirmó discretamente, tosiendo un poco de sangre debajo de su máscara sin que Yuho lo viera. ¿Dónde están Rappa y Katsukama? Exigió Yuho, dando tiempo suficiente para que Dabi se pusiera de pie. Ah, aquí mismo. El señor. Compress reveló 2 canicas en su mano hasta que desaparecieron repentinamente. Los tengo. Setusno gritó a través del humo, extendiendo su mano que ahora sostenía 2 canicas, mientras la mitad de su cuerpo se quemaba hasta convertirse en una crocante negra. El humo finalmente se disipó revelando solo los pies de Tengai tirados en el suelo junto con el brazo de Deidoro y la cabeza de Nemoto. Setsuno sonrió mientras una pequeña cantidad de esperanza se formaba en su corazón hasta que ambas canicas en sus manos de repente se convirtieron en granadas. En ningún. Setsuno. Auge. Las granadas explotaron en su mano, convirtiendo la parte superior de su cuerpo, anteriormente completa, en un montón de pequeños pedazos dispersos. No. Yuho gritó de agonía al ver morir a otro de sus camaradas frente a él. Cállate y arde. Dabi extendió su mano hasta que alguien de repente se abalanzó sobre él. Crujido. Mierda. Tabe, con los ojos llorosos, mordió un trozo de la cintura de Dabi y estaba profundamente entristecido por la muerte de sus camaradas. Su cuerpo estaba completamente quemado en un negro carbón y solo podía moverse al saltar con el gatillo. Quemar. Dabi agarró su frente agresivamente mientras Tabe solo podía mirar con horror mientras Dabi lo cremaba vivo dejando solo un dedo. Y yo, comprime, solo conviértelo en una cánica. Dabi se desplomó sobre un árbol cercano mientras la sangre comenzaba a salir furiosamente de su costado. Nunca ganará así, el señor. Compress tocó fácilmente al Yuho mentalmente roto y lo convirtió en una cánica. ¡Qué increíble actuación!
El señor Compres se contuvo para no caer usando su bastón como una forma de apoyo, agitando su brazo libre en el aire mientras predicaba poéticamente. Cállate y déjame descansar en paz hasta que termine con Overaul o como se llame. Davy se recostó en el árbol mientras su piel empezaba a ponerse cada vez más pálida. Morirás, lo sabes. El señor Compres frunció el ceño bajo su máscara al ver el estado actual de Davy, sin embargo, Davy solo sonrió y el señor Compres se confundió mucho. No creo que me deje morir. Davy se rió entre dientes, sosteniendo la herida de su mordedura. Solo cumple sus órdenes y convierte esos cuerpos en canicas, ¿o quieres rebelarte? Cuando se pronunciaron las últimas palabras, el señor Compres alzó una mano en señal de rendición. De ninguna manera, apenas puedo caminar correctamente, y mucho menos escapar de este fuego. El señor Compres caminó hacia los otros cuerpos mientras los convertía en canicas. ¿Qué pasó con dejarlos en una sola pieza? Davy levantó una ceja al ver solo la mitad inferior de Setsuno. A veces, en las presentaciones en vivo, tienes que salirte del guión original. El señor Compres se encogió de hombros y Davy puso los ojos en blanco. Luego, después de convertir a todos en canicas, cojeó hacia el árbol en el que Davy estaba descansando y también se apoyó contra él mientras soltaba un suspiro. Tu herida, no me sorprendería si muriera y él me devolvió a la vida. Davy lo interrumpió sabiendo lo que el señor Compresor pretendía, causando que el ceño fruncido del señor Compres se profundizara ante sus palabras, ya que eso era imposible. Solo un dios puede devolver la vida a los muertos, verdaderamente una actuación difícil, solo para. Davy habló cerrando los ojos y el señor Compres sonrió, accediendo a los últimos deseos de Davy. Boom, morir. Overaul gritó usando la tierra para volar hacia atrás mientras disparaba algo hacia adelante. Necesito escapar eran las únicas palabras en su mente, sus peones podían ser revividos, sin embargo él no podía. Durante todo esto, Shin había estado jugando con Overaul con el único propósito de ver cómo usaba su peculiaridad con la esperanza de obtener inspiración para encontrar mejores formas de usarlo, sin embargo, lo que vio fue en una simple palabra. Decepcionante. Shin solo vio cómo Overaul usaba el suelo para retrasar los movimientos de Shin mientras se alejaba simultáneamente. Escape, escape, escape. La palabra seguía gritando en su cabeza mientras corría hacia el borde del anillo en llamas. Oh, vamos Kai, si escapar fuera tan fácil, no estarías aquí. Shin se rió al ver a Overaul terraformar el suelo para hacer una abertura por la que escapar. Shin dio otro paso cuando una onda resonó y los pilares se dispararon en direcciones únicas en lugar de hacia Overaul. De repente, los pilares se enterraron en los árboles en llamas, lo que provocó que Overaul se confundiera hasta que sus ojos comenzaron a temblar. Los árboles inmediatamente comenzaron a estirarse a medida que sus composiciones cambiaban de una forma completamente sólida a una sustancia elástica. Los árboles comenzaron a envolverse a sí mismos hasta que un gran círculo los rodeó, cerrando completamente la entrada que hizo Overaul. La forma en que funcionaba su peculiaridad era esencialmente difundir su autoridad en la materia y luego controlarla, pero hacerlo era muy ineficiente. Shin había comparado esta peculiaridad con las bacterias. Irónicamente, se extendió con su toque, lo que provocó que se formaran mayores posibilidades en su mente. Usando los pilares en lugar de atacar, podría usarlos para extender su autoridad a otras cosas, lo cual era una de las razones por las que Shin no había estado atacando a Overaul por completo. Sus pilares disparaban a todo tipo de cosas mientras esencialmente extendían su autoridad hasta que casi todo lo que lo rodeaba estaba bajo su control. ¿Cómo es esto posible? Overaul chirrió disparando pilares contra la pared, sin embargo, no se movieron ya que Shin había estado reforzando constantemente su masa, lo que resultó en la formación de una gruesa barrera de madera. No podía hacer que los objetos aparecieran tristemente de forma espontánea, pero podía combinar composiciones de modo que, cuando los árboles se tocaban entre sí, en realidad se combinaban formando un árbol circular. Panicking Overaul se disparó por los aires, pero cuando lo hizo, un repentino maremoto de tierra lo golpeó y lo derribó al suelo. ¿Ya terminaste? Shin había formado una columna larga con un asiento cómodo en la parte superior. Había estado sentado en esto desde que Overaul le había dado la espalda. Tu insecto. Gritó Overaul, rascándose las ronchas que aparecían en su piel. Kai, ¿no podemos simplemente tener una conversación civilizada? Quiero decir, no importa lo que hagas, no puedes escapar. Lo cual era cierto cuando el control de Shin comenzó a formarse bajo el mismo suelo en el que estaba parado. ¿Por qué no morirás?
Overhaul golpeó sus manos contra el suelo, sin embargo, cuando lo hizo, no pasó nada. TSK, TSK, TSK. Shin negó con la cabeza mientras se empujaba hacia arriba, dio un paso hacia abajo y justo cuando estaba a punto de caer, salió disparado del pilar. De repente se formó una escalera mientras descendía tranquilamente hacia el Overhaul estupefacto. ¿Qué hiciste? Las manos de revisión continuaron golpeando el suelo, sin embargo, nada sucedía. Kai, por eso quería conversar, porque sin importar lo que hicieras, no habría importado ya que tengo el control total de cada parte del área rodeada por estas paredes de madera. Shin le dio la noticia al sorprendido Overhaul. Eso es imposible. Bueno, lo sería si no liberaras inconscientemente tu control cuando quitas las manos de las cosas. Shin sacudió la cabeza con desaprobación. Por alguna razón, cada vez que Overhaul quitaba las manos de las cosas, perdía el control sobre ellas. Shin pensó que lo estaba haciendo para conservar la resistencia, pero después de ver sus acciones, se dio cuenta de que no sabía que lo estaba haciendo inconscientemente. El suelo debajo de él comenzó a actuar como arenas movedizas, lo que hizo que Overhaul comenzara a luchar para sentir la sensación blanda debajo de él. ¿Qué estás haciendo? Overhaul trató de liberarse, sin embargo, eso solo lo llevó a hundirse aún más. Convirtió el suelo en un estado líquido al reducir la forma de cada mota de tierra, lo que resultó en que se pareciera más a un líquido que a un sólido. Overhaul no entendió cuando los pies de Shin tocaron el suelo en el que se estaba hundiendo. La materia sólida tiene una forma y un volumen definidos, mientras que los líquidos solo tienen un volumen definido, así que eliminé la forma del suelo. Shin explicó mientras se inclinaba. Se acabó. El tobillo de Shin mostró un poco en su movimiento y Overhaul sonrió maliciosamente agarrándolo. Sin embargo, cuando no pasó nada, se quedó sin palabras. Suspiro, las peculiaridades se anulan entre sí, así que es el punto. Suspiro, ya sabes que, no importa, quédate quieto. Shin agarró la cara de Overhaul mientras usaba la actualización. Los ojos de Overhaul se pusieron en blanco, sintiendo que algo entraba en su mente. Un repentino ceño fruncido comenzó a eclipsar la sonrisa en el rostro de Shin mientras comenzaba a mirar dentro de su mente. En el espacio mental de Overhaul. Lo que está sucediendo. Overhaul gritó al ver cambiar su entorno mientras veía a un Shin frustrado frotándose la frente. Así que puedes controlar tu paisaje mental hasta cierto punto, realmente una peculiaridad increíble. Shin asintió con la cabeza cuando los recuerdos comenzaron a rodearlos. Lo que está sucediendo. Overhaul chilló al ver sus memorias pasar frente a él. Bueno, ya que vas a morir en un par de segundos, supongo que daré el discurso del villano cliché. Quebrar. Shin terminó sus palabras chasqueando los dedos, lo que resultó en cadenas que envolvían a Overhaul. Solo podía ver cómo el control de su paisaje mental se desplazaba hacia Shin. Como dije antes, tienes una habilidad especial para ceder el control. Shin habló sin siquiera mirarlo mientras estaba ocupado, moviendo sus manos organizando la memoria de Overhaul. ¿Qué estás? Básicamente, estoy leyendo tu mente. Mi actualización de poder tiene la capacidad de poner recuerdos falsos y borrarlos. Sin embargo, descubrí que si actúo como si estuviera poniendo recuerdos falsos en todas partes, esencialmente puedo leer tus recuerdos. Shin dijo hasta que una sonrisa apareció en su rostro. Bueno, ahora todo lo que sabes sobre la Yakuza ahora es mío. Shin murmuró para sí mismo mientras analizaba todo rápidamente. Wow, cómo han caído los poderosos Yakuza. Shin no pudo evitar reír al ver el estado actual de la Yakuza de la memoria de Overhaul. Me equivoqué acerca de que eras un idiota, eres un completo bufón. Shin se frotó la barbilla con asombro ya que Overhaul había reducido la cantidad de miembros que tenían peculiaridades ya que eran una plaga al mismo tiempo que aumentaba la cantidad de miembros sin peculiaridades. Tú, deja de hablar. Shin hizo un movimiento rápido con la mano para quitarse la boca. Bueno, supongo que tengo que agradecerte ya que hará que mis planes sean mucho más fáciles. Shin se encogió de hombros antes de deslizar sus manos haciendo desaparecer los recuerdos. Los gritos ahogados de Overhaul se escucharon cuando Shin lentamente comenzó a caminar más y más cerca de él antes de poner su mano en su rostro. Para. Los ojos de Overhaul comenzaron a temblar a velocidades intensas, sintiendo que la corrupción de Shin comenzaba a consumirlo lentamente. No hubiera pensado que aguantarías tanto tiempo mientras uso la corrupción. Sé que sigo diciendo esto, pero es una peculiaridad realmente increíble. No te preocupes, ya que lo usaré bien, así que quédate tranquilo. Shin le aseguró mientras lo sacaba a la fuerza de su paisaje mental mientras sus ojos rodaban hacia adelante. ¿Algunas últimas palabras?
Shin preguntó sabiendo que al menos debería darle tanto. Alto. Alto. No puedo morir. No hasta que libro al mundo de esta enfermedad. Overhaul le gritó a Shin, sintiendo que su piel comenzaba a convertirse lentamente en polvo. Ahí es donde te equivocas, Kai. ¿Por qué curar algo que nunca fue una enfermedad? El cuerpo de Overhaul lentamente comenzó a convertirse en polvo, aunque la falta de voluntad en sus ojos nunca desapareció hasta que el viento finalmente se lo llevó. Desempolvándose las manos, Shin se dio la vuelta cuando el suelo comenzó a tomar la forma que era antes de que Shin lo controlara. Su entorno de repente comenzó a volver a ser un bosque en llamas. Shin caminó con calma por un rato hasta llegar a los dos apoyados en un árbol. Veo que ustedes ganaron sus peleas. Shin presumió y el señor Compress desvió la mirada. Davi no lo logró despertar. Jadear. Shin movió su frente trayendo a Davi de vuelta de entre los muertos, inmediatamente reparando todas las formas de su cuerpo. Davi, en lugar de estar sorprendido, no estaba sorprendido en lo más mínimo, como si estuviera esperando esto. ¿Qué? Shin tocó al señor Compress, curándolo instantáneamente, y Shin sonrió ahora que podía curar a otro sin sentir dolor. Incluso resucitar a la gente estaba sobre la mesa en este momento. El fuego se encendió cuando Davi estiró su costado antes de ponerse de pie. El señor Compresor se quedó estupefacto, viendo a un Davi claramente vivo que juró que murió hace minutos, lo que lo sorprendió ya que su pulso claramente no mostraba signos de vida cuando lo revisó. ¿Es un dios? Aquí está rabiendo más aquí. Gritó una voz y Shin inmediatamente los tocó a ambos, convirtiéndolos en canicas. ¿Qué? El señor. Gracias por ver el vídeo, recuerden dejar su like, suscribirse y activar la campanita. 3.